Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la decimoquinta parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Decimoquinta parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes, para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta decimoquinta parte del curso, donde veremos en detalle la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto de la Ley 39/2015. Y en concreto nos centraremos en analizar desde su artículo 66 al artículo 69, ambos incluidos. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así este pedazo de comunidad que estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción tienes mi Patreon y en la segunda un vídeo explicando qué es eso, ¿vale? Así que ahí te animo a que te suscribas también por esta vía para que te pueda ayudar con tus oposiciones. Muchas gracias a los que ya os habéis suscrito, que sois varios, y me habéis dicho que os gusta este tipo de contenido. Gracias de corazón. Dicho esto, vamos a empezar ya, sin más preámbulos, con esta videoclase y vamos a empezar con esta sección tercera titulada Inicio del procedimiento a solicitud del interesado. La semana pasada, en la anterior videoclase, vimos en la sección segunda el inicio del procedimiento de oficio, ¿vale? Cuando la administración iniciaba por sí misma, o a petición de otro, o por denuncia, o por orden superior, un procedimiento. Pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos nosotros, como interesados, iniciar ese procedimiento, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer a través de esta sección, a través de estos 4 artículos que vamos a estudiar en la videoclase de hoy. Bien, vamos ya con el artículo 66 que habla de las solicitudes de iniciación. Aquí vamos a ver principalmente qué contenido tiene que tener la solicitud que nosotros hagamos a la hora de iniciar el procedimiento administrativo. Vamos con ello. Apartado primero de este artículo 66 nos dice que las solicitudes que se formulen deberán contener al menos lo siguiente. Primero, el nombre y apellidos del interesado y en su caso de la persona que lo represente. Es decir, nuestro nombre, nuestro apellido y en caso de que nos represente alguien en virtud de lo que vimos en la primera parte del curso online, pues también tendrá que venir el nombre y apellidos de esa persona y el poder que le acredita para representarnos. Bien, eso lo primero. Más, identificación del medio electrónico o, en su defecto, del lugar físico en que desea que se practique la notificación. Es decir, si estamos obligados o si queremos comunicarnos con la administración pública de forma electrónica, tenemos que identificar ese medio electrónico mediante el cual nos vamos a comunicar. Y en caso de que no estemos obligados y de que no queramos optar por esa voluntariedad de comunicarnos con la administración pública de forma electrónica, tendremos que identificar el lugar físico en el que deseamos que se practique la notificación. Es decir, por ejemplo, nuestro domicilio, el domicilio de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un lugar físico donde puedan realizarnos las notificaciones de la administración pública. Y adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y o dispositivo electrónico con el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. Es decir, adicionalmente a lo que hemos visto de identificar el medio electrónico o del lugar físico, nosotros podríamos dar nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono móvil para que la administración pública nos avise de cuando nos llegue una notificación, una publicación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese caso, nosotros damos nuestro número de teléfono o damos nuestro correo electrónico y la administración pública nos avisa de la notificación. Pero ojo,
con lo que vimos, os recuerdo con lo que vimos hace un par de videoclases. En caso de que no nos llegue ese aviso, eso no impide para que la notificación sea plenamente válida. Hay que estar atentos a la sede electrónica en caso de que tengamos la obligación de relacionarnos electrónicamente con la administración o de que hayamos optado voluntariamente a utilizar esa vía. ¿Vale? Importante, lo recordamos. Os animo a ver el resto del curso en caso de que tengáis dudas, ¿vale? Pero importante, en caso de que no nos llegue ese aviso, tenemos la obligación igualmente de mirar la sede electrónica, ¿vale? Bien, eso en cuanto al apartado B. Vamos con el C, que nos dicen los hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud. Es decir, se lo tenemos que dar todo masticadito, ¿vale? Todo masticadito a la administración pública. A la hora de hacer una solicitud tenemos que decir, oye, pues mira, ha pasado esto, estas son las razones que tengo yo y esto es lo que quiero. Esto es lo que te voy a pedir a ti, administración pública, que me des. Pues por ejemplo, hechos. Mira, en este momento no tengo ningunos ingresos. No tengo nada de ingresos, ni mi pareja tampoco, mi familia, no tenemos ningún ingreso. Entonces vamos a solicitar que nos den una ayuda de la comunidad autónoma. Las razones, pues prácticamente las mismas que los hechos. En este momento no tenemos ingresos y necesitamos subsistir. Y la petición ha salido esa ayuda, pues queremos beneficiarnos de la ayuda que ha publicado, por ejemplo, la determinada comunidad autónoma. ¿Vale? Pero todo eso tiene que estar, ya os digo, con toda la mayor claridad posible para que la administración piense lo menos que pueda. ¿Vale? Eso en el apartado C. Apartado D, no hay mucha explicación acerca de esto, sencillo de entender, lugar y fecha. En cuanto al apartado E, la firma del solicitante, que ya vimos que no siempre era necesaria, en este caso nos dice la firma del solicitante o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Es decir, cuando sea obligatorio, sí o sí, tendremos que firmar esa solicitud y en caso de que no lo firmemos, al menos tenemos que acreditar nuestra voluntad de alguna otra manera, por cualquier otro medio. ¿Vale? Eso en cuanto al apartado E y finalmente nos dice el apartado F que también tenemos que añadir el órgano, el centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Es decir, a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos pidiendo algo. Recordamos que estamos a solicitud del interesado. Entonces, nosotros somos los que iniciamos ese procedimiento administrativo. Entonces, a la hora de iniciar, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Y recordamos que cuando lo hagamos de forma electrónica, tenemos que añadir además el correspondiente código de identificación. ¿Y qué pasa si no lo sabemos? Pues ya lo estudiamos en artículos anteriores, pero aquí nos lo vuelven a especificar. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Es decir, si nosotros no sabemos cuál es el código de identificación, la oficina de asistencia en materia de registros nos lo tendrá que proporcionar para que lo podamos incluir, sin perjuicio de que ese código también consta en la sede electrónica de la correspondiente administración pública. Bien, y asimismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. Bueno, aquí ya me adelantaba un poquito y os señalaba eso, ¿vale? Que en cada administración pública, en cada sede electrónica, tiene que figurar ese listado de códigos de identificación para que nosotros, sin perjuicio de que también tengamos el derecho de que las oficinas de asistencia en materia de registros nos lo digan, para que nosotros lo podamos consultar. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Nos queda claro? Ya sabéis que tenéis los comentarios aquí debajo y que también me podéis plantear cualquier tipo de duda que tengáis a través del chat de Patreon, ¿vale? Pero bueno, yo creo que de momento esto es bastante sencillito. Ante cualquier duda, me escribís. Bien, eso en cuanto al primer apartado de este artículo 66, de estas solicitudes de iniciación, y ahora vamos ya, sin más preámbulos, con el segundo apartado, que nos dice que cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud
salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Es decir, que si varias personas tenemos el mismo objeto, estamos reclamando lo mismo a la administración pública, podremos hacerlo en una única solicitud. No hace falta que lo hagamos en cada uno una, ¿vale? Lo podremos hacer en una única solicitud. Y tal y como vimos en anteriores artículos, también en caso de hacerlo por separado se podrían juntar en un único procedimiento, ¿vale? Pero bueno, nos da la opción también de cuando iniciamos a solicitud de los interesados, lo hagamos directamente en una única solicitud. Todo ello con la excepción de que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa y nos hagan presentar uno por uno, ¿vale? Eso también cabe esa opción. Bien, eso en cuanto al apartado segundo. Vamos con el tercero, que nos dice que de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Es decir, nosotros como interesados, a la hora de realizar ese procedimiento, a la hora de realizar esa solicitud por vía electrónica o en la propia oficina de asistencia en materia de registros, podremos solicitar un justificante de que lo hemos presentado tal día a tal hora. Simple y llanamente. Apartado tercero, muy sencillito, de momento todo lo vamos entendiendo bastante bien, o eso espero, así que yo continúo esta videoclase, ¿vale? A mí me gustaría que, me fuerais diciendo, oye, pues mira, que en este apartado no he entendido algo, ¿por qué es así y no es de la otra manera? ¿Vale? Normalmente cuando doy las clases en virtuales, pues la persona me puede interrumpir. Vosotros en estos vídeos de YouTube no, pero para eso tenéis los comentarios y os digo el chat de Patreon. Bien, pues continuamos con el apartado cuarto. ¿Qué nos dice este apartado cuarto? Que las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes, ¿vale? Remarcamos lo de modelos y sistemas de presentación masiva y para presentar simultáneamente varias solicitudes, ¿vale? Para que podamos presentar de forma conjunta varias solicitudes a la vez, ¿vale? Y por eso tenemos esos modelos y sistemas. Y esos modelos de presentación masiva, ojo a esto, a la presentación masiva, normalmente van a ser de uso voluntario, ¿vale? ¿Por qué hago especial hincapié en ello? ¿Por qué me estoy parando tanto para explicar esto? Porque esto lo debemos entender sin perjuicio de lo que aparezca en el apartado sexto de este artículo 66. Que luego os explicaré el apartado sexto. Pero lo que es en modelos y sistemas de presentación masiva que permitan simultáneamente varias solicitudes, en principio estos modelos son de uso voluntario y van a estar a disposición de los interesados en la correspondiente sede electrónica y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. ¿Vale? Eso en principio son voluntarios. Luego veremos que en el caso de que las administraciones públicas para un determinado procedimiento en concreto establezcan expresamente un modelo específico, pues habrá que utilizarlo de forma obligatoria. No confundamos eso con los modelos y sistemas de presentación masiva de este apartado cuarto, ¿vale? Porque eso nos lo pueden preguntar en un examen y nos confundimos muchas veces, oye, que esto era de uso voluntario, esto es obligatorio, ¿cuál? Pues aquí, por eso hago este parón para que lo entendáis perfectamente. Bien. Entonces, eso en el apartado cuarto y ahora vamos con su segundo párrafo que nos dice que los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirija. Es decir, independientemente de que usemos este modelo de uso voluntario, nosotros podremos presentar otros elementos, otros tipos de documentos, por ejemplo, que estimemos convenientes para precisar o para completar lo que venga en ese modelo de uso voluntario. Bien, es en el apartado cuarto. Vamos con el apartado quinto que nos dice que los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes de otras administraciones
Publicas u ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y en su caso la modifique y complete. Es decir, que en el modelo, en un sistema normalizado, en un modelo, en un formulario que tengamos que rellenar, puede que ya aparezcan datos rellenos, que la administración lo haya puesto ya de por sí misma porque tenía datos nuestros. Lo haya puesto nuestro nombre, nuestra dirección o haya puesto, por ejemplo, que autorizamos a dar el IRPF y nosotros simplemente tengamos que marcar una X, ¿vale? Que hayan datos o haya datos que ya estén en ese formulario y nosotros lo verificamos, lo comprobamos y en su caso lo modificamos en caso de que esté mal. En caso de que esté bien, pues simplemente rellenamos el resto que no figuraba ya relleno en ese formulario. Es lo único que nos viene a decir. Bien, y ahora sí, pasamos a este apartado sexto, que repito, importante diferenciarlo del apartado cuarto, ¿vale? El apartado sexto y el apartado cuarto tienen sus diferencias, porque aquí en el sexto, y tal y como se adelantaba, nos dice que cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. Es decir, principalmente, o normalmente, habitualmente, nosotros podremos presentar una solicitud por el medio que queramos, en el sentido no ya del electrónico o del físico. Me estoy refiriendo al sentido de, por ejemplo, yo tengo mi manera de escribir, mi manera de realizar los encabezados, mi manera de realizar los hechos, las peticiones, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo presentarlo con ese modelo que tengo yo preestablecido. Ahora bien, siempre y cuando la administración no haya dicho, oye, que tenéis que rellenar este anexo, por ejemplo, para presentaros a una prueba de oposiciones. Tenéis que rellenar este anexo. Y si yo voy y no relleno este anexo y presento otro, presento un escrito por mí, aunque venga a decir los mismos datos que figuran en ese anexo, si la forma no es la misma, la administración nos lo podría echar para atrás, ¿vale? Porque es obligatorio presentarlo a través de ese anexo, a través de ese formulario. Eso cabe la posibilidad de que sea así. Creo que es bastante sencillito de entender, pero con esta explicación espero que haya quedado todo claro. Bien, artículo 66, no tiene más. ¿Vale? No tiene más este artículo 66, por lo que vamos a ver el artículo 67, donde aquí sí que muchos de los opositores se suelen liar. Aquí sí que tiene un poco más de miga, porque aquí lo que vamos a ver son las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Ya os dije que en principio aquí lo que estamos viendo es, lo que estamos estudiando en esta ley, es el procedimiento administrativo común, y que luego había dos especialidades a las que esta ley hacía mucha referencia, que eran los de responsabilidad patrimonial. ¿Y cuáles eran los otros? Efectivamente, los de naturaleza sancionadora. Y aquí, ¿por qué no habla de naturaleza sancionadora en este apartado, en esta sección que estamos viendo? En esta sección tercera vemos el artículo 66, solicitudes de iniciación. Vemos el artículo 67, solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Podríamos acudir al artículo 68 para ver los de régimen sancionador, pero en cambio está la subsanación y mejora de la solicitud. Y luego tenemos la declaración responsable y comunicación. Y ya no hay más en esta sección. ¿Por qué no hablamos de los de naturaleza sancionadora? Pues ya lo vimos en la anterior videoclase. Como es lógico, única y exclusivamente tendremos esa particularidad del régimen sancionador en los procedimientos iniciados de oficio. Es decir, nosotros como interesados no podremos iniciar nunca un procedimiento de naturaleza sancionadora, ¿vale? Como mucho podremos imponer una denuncia en los términos que vimos en la videoclase anterior, en la parte número 14, a la cual me remito en caso de que tengáis cualquier tipo de duda. Por lo tanto, en esta videoclase estamos viendo los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados y únicamente vamos a hacer un parón para explicar los de responsabilidad patrimonial y nunca los de régimen sancionador. Bien, entonces, en solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué es lo importante sobre esta materia? Pues hay varias cosas a tener en cuenta y muchas preguntas de examen que nos pueden hacer. Así que, ojito a esto. Nos dice su apartado primero, que los interesados
solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. Es decir, si ha prescrito, ya no podremos presentar ese procedimiento, o sea, solicitud en un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Recordamos que la responsabilidad patrimonial es cuando la administración nos tiene que indemnizar. Yo siempre pongo el ejemplo de la alcantarilla, pero ahora os voy a poner 2 o 3 ejemplos más para que me entendáis bien. ¿Vale? Entonces, aquí, importante, podremos solicitar esa responsabilidad patrimonial de la administración en caso de que nos hayamos caído con una alcantarilla, que sea como consecuencia del funcionamiento de la administración pública. Sí, siempre y cuando no haya prescrito. ¿Y cuándo prescribe ese procedimiento de responsabilidad patrimonial? Pues aquí nos lo va a decir. El derecho a reclamar va a prescribir al año y ahora vamos a ver desde cuándo empieza a contar ese año. Atentos. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización, lo subrayamos, año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización, o al año que se manifieste su efecto lesivo, y en caso de daños de carácter físico o psíquico, el plazo empezará a computarse desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas. Tenemos esos 4 comienzos de año. ¿Vale? Me explico con 2 ejemplos para que me entendáis bien. Nos dice, por ejemplo, que el derecho a reclamar prescribe el año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Me centro en estos 2. ¿Vale? Pues imaginamos ahora que, por lo que sea, la administración pública nos ha impedido a nosotros ir a nuestra tierra, ¿vale? A nuestra finca, no me salía la palabra, ir a nuestra finca a dar de comer al ganado. Por X motivo no nos dejan entrar en la finca, pues por motivos de salud, higiene, porque hay cualquier obra y no nos dejan entrar en nuestra finca, nosotros de forma particular, ¿vale? Entonces, ese hecho, el hecho de que no nos dejen entrar en nuestra finca, puede provocarnos un daño o un perjuicio, sobre todo hacia nuestros animales que tenemos ahí, que no les podemos dar de comer. ¿Vale? Pues entonces, ¿cuánto tiempo tendremos para reclamar? Pues tendremos un año desde que se produzca el hecho, es decir, desde que nos digan, oye, tú aquí no puedes entrar. O un año desde que se manifieste su efecto lesivo. Es decir, desde por ejemplo, un año desde que se nos muera parte de nuestro ganado. ¿Vale? Entonces, desde ahí tendríamos el año. Sin embargo, en este segundo supuesto, en casos de daño de carácter físico o psíquico, es decir, en caso de que nosotros nos hayamos caído por la alcantarilla, por ejemplo, ¿el año cuándo empieza a contar? Pues va a empezar a contarse desde la curación de las lesiones que hayamos padecido o desde la determinación del alcance de las secuelas. Es decir, desde que nos hayamos curado de nuestra rodilla, por ejemplo, a la hora de caernos con la alcantarilla, o desde que se hayan alcanzado las secuelas. Por ejemplo, pues nos hemos caído, hemos estado un tiempo en coma y luego pues hemos intentado rehabilitarnos, pero no hemos podido y bueno, luego al final nos quedamos en silla de ruedas desgraciadamente. Pues el año empezaría desde que se han determinado esas secuelas que nos han dejado en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces desde ahí empieza el año. Importantísimo en la práctica, pero también en la teoría de cara al examen. ¿Vale? Porque sí, el año, pero la gente normalmente cuando estudia este artículo dice, pues a partir del año desde que te caes. Pues no es a partir solo desde que te caes, sino que está la curación, las secuelas o desde que se manifieste su efecto lesivo. Bien, continuamos pues y nos dice que en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto de disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Es decir, que si en vez de a nosotros de forma particular nos dicen, oye, tú no puedes ir a tu finca, sino que hacen, por ejemplo, un estado de alarma
como ha sucedido recientemente, en el que dicen no te puedes mover de tu municipio y por lo que sea tú tienes tu municipio, tu finca en otro municipio y no te dejan pasar a pesar de tener el justificante, a pesar de tener una declaración responsable, como veremos en los términos del artículo 69, y no te dejan pasar a tu finca, pues el año empezaría a contar desde que se ha producido esa resolución administrativa o la sentencia definitiva. Y además nos dice luego en el apartado tercero, en el párrafo tercero de este apartado primero, mejor dicho, que en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea. Para entender bien este párrafo, tendríamos que acudir al artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Y cuál es esa ley? Pues esa ley es la Ley 40/2015 que tanto me estáis pidiendo que continúe en los cursos. Que si tiene apoyo, pues continuaré con esa el siguiente curso. Pero ya también me estáis pidiendo la Constitución, hay un poco de debate entre las dos, que ya os haré una encuesta cuando vayamos terminando este tipo de norma, ¿vale? Cuando vayamos terminando este curso, haremos una encuesta de cuál queréis que sea el siguiente. Pero si me lo vais dejando en los comentarios, yo me voy haciendo una idea y lo voy teniendo en cuenta. Pues entonces, para entender este párrafo, tenemos que acudir a ese artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley 40/2015, que precisamente lo tengo aquí abierto porque a la hora de preparar esta clase lo tenía preparado. Y nos dice que en el apartado cuarto, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Y el apartado quinto nos dice que si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Entonces, si por lo que sea hay una norma con rango de ley que se ha declarado inconstitucional o hay una norma que se ha declarado contraria al derecho de la Unión Europea, acudiendo a este artículo 67, el derecho a reclamar prescribirá al año desde que se ha declarado inconstitucional, desde que se ha publicado la inconstitucionalidad en el Boletín Oficial del Estado o desde que se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea que esa norma era contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Bien? Entonces, por eso os digo, sí, vale, mucha gente sabe que los procedimientos de responsabilidad patrimonial prescriben al año. Pero como veis, el hecho de cómo se computa ese año, de cómo empieza, o cuándo empieza, mejor dicho, a computarse ese año, tiene sus más y sus menos en este artículo 67. Espero que haya quedado todo claro, pero ya me lo diréis en los comentarios si tenéis cualquier duda. Bien, eso en cuanto a cuándo prescribe. En cuanto a cuánto tenemos de plazo para reclamar un procedimiento, para iniciar, más bien dicho, un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y ahora lo que vamos a ver es el contenido que tiene que tener esa solicitud del procedimiento de responsabilidad patrimonial, esa solicitud de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y eso lo vamos a ver en el apartado segundo de este artículo 67, que nos dice que además de lo previsto en el artículo 66, además de lo que hemos visto en este apartado primero, de lo concreto, de este artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público en los términos que vimos en la videoclase anterior, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba concretando los medios que pretenda valerse el reclamante. Es decir, no solamente vale con realizar una solicitud en los términos que hemos visto en el artículo anterior, en el artículo 66, sino que además de ello le tenemos que añadir todo lo que viene en este
apartado segundo del artículo 67, que repito, es lo siguiente: las lesiones que se han producido, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, cuánto está valorado que nosotros nos hayamos partido, por ejemplo, la rodilla, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo a efectos de, por ejemplo, si está prescrito o no, así como cuántas alegaciones, documentos y o pruebas pretendamos hacer valer en ese procedimiento administrativo. Bien, esto en cuanto a las particularidades de estos procedimientos de responsabilidad patrimonial, y ahora vamos a ver algo más genérico. Vamos a continuar con la subsanación y mejora de la solicitud. Es decir, aquí lo que nos van a explicar es qué pasa si, por ejemplo, a la hora de realizar esa solicitud de iniciación de un procedimiento de cualquiera, de un procedimiento administrativo común, no solamente de responsabilidad patrimonial, sino de cualquier procedimiento administrativo común, nos falta un requisito, nos falta algo. O también vamos a ver qué pasa si la administración considera que debemos mejorar algo de nuestra solicitud para que el procedimiento llegue a buen puerto, ¿vale? Entonces, en este artículo 68 vamos a ver, en primer lugar, qué pasa con esas posibles subsanaciones, con esos posibles defectos que puede tener. Nos dice, en el apartado primero, que si la solicitud de iniciación no reúne, lo subrayamos bien, no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y, en su defecto, en su caso, los que señala el artículo 67 que acabamos de estudiar, en el caso de que sea de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, u otros exigidos en la legislación específica aplicable, otros que aparezcan en una norma que se deba aplicar en ese determinado procedimiento administrativo, se va a requerir al interesado para que en un plazo de, ojo, lo subrayamos, importante, amarillo, lo subrayamos bien, nos queda claro, lo ponemos, lo anotamos al lado, 10 días, 10 días, el plazo que tenemos para subsanar ese defecto, ¿vale? Nos van a requerir para que en un plazo de 10 días subsanemos la falta o acompañemos los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Muchas cosas a tener en cuenta en este párrafo, ¿vale? Un párrafo de no llega a 5 líneas, pero muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Resumen, si nosotros no cumplimos con alguno de los requisitos que se señalan en el artículo 66 o en el artículo 67, la administración pública nos va a requerir para que subsanemos ese defecto. Nosotros vamos a tener un plazo de 10 días para subsanar ese defecto. Y en caso de que en esos 10 días no presentemos ese escrito de subsanación, se nos va a entender como desistidos de ese procedimiento, desistidos de nuestra petición, en los términos que vimos en el artículo 24, al cual me remito, en el artículo 21, al cual me remito y que también tengo preparado en esta videoclase para hacer un repasillo de ello, que nos decían aquí en el artículo 21.1, segundo párrafo, que en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, que sería lo que estamos viendo, desistimiento de la petición, desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Es decir, que en caso de que no subsanemos ese defecto en el plazo de 10 días, la administración va a dictar una resolución diciendo, oye, no presentaron este requisito que venía en el artículo 66, le dimos 10 días para subsanar, no lo hicieron, por lo que, en virtud del artículo 68.1, en relación con lo que dice el artículo 21, se entiende por desistido de su solicitud. Se acaba el procedimiento. Fin. ¿Vale? Así que es muy importante, como siempre os digo, los plazos. Así que lo subrayamos estos 10 días para tenerlos en cuenta no solo en la teoría, no solo de cara al examen, sino también en la práctica, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Bien, y continuamos. Artículo 68, apartado segundo, nos habla de una posible ampliación de esos plazos de 5 días más a los 10 que acabamos de ver, pero no siempre. Ojo,
nos dice, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, como puede ser en caso de un procedimiento de oposiciones, de concurso-oposición, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días a petición del interesado o a iniciativa del órgano cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Es decir, como regla general, nos van a dar un único plazo de 10 días para subsanar los defectos que tenga nuestra solicitud. Pero esos 10 días se pueden ampliar en otros 5 días más. Esa ampliación puede ser a petición del interesado o a iniciativa del órgano, es decir, de oficio o a solicitud del interesado. Podremos solicitar o nos lo podrán conceder directamente 5 días más para subsanar el defecto en caso de que presenten dificultades especiales para conseguir lo que nos están pidiendo, y siempre y cuando, repito, no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. No se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Bien, eso es lo que nos dice o lo que nos indica el apartado segundo. Vamos con el tercero, que nos dice que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias en los términos de aquella. Aquí no se trata de ningún defecto, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto en el apartado primero y en el apartado segundo de este artículo 68, aquí no estamos viendo que haya un defecto como tal, pero la administración puede pensar, oye, podría mejorar esta petición de alguna manera, podría mejorar esta solicitud aportando tal documento. Vamos a requerirle para que lo haga, ¿vale? Entonces, la administración nos podrá solicitar, nos podrá requerir que modifiquemos o que mejoremos voluntariamente nuestra solicitud. Nosotros lo podremos hacer o no, pero bueno, si ya nos lo están advirtiendo, será por algo, así que lo mejor en la práctica será hacerlo, será mejorarlo en los términos en lo que nos estén indicando. Pero cabe la posibilidad de que no lo hagamos y no por ello se va a entender desistido como figuraba en el apartado primero, ¿vale? Sino que es una mejora voluntaria. Y en caso de que lo hagamos, se va a levantar acta sucinta, recordemos que sucinta significaba breve, un acta breve que se incorporará al procedimiento en el correspondiente expediente administrativo del cual hablaremos en la siguiente videoclase, ¿vale? Entonces, eso importante, si se mejora, se incluye en el procedimiento. Y si alguno de los sujetos a los que se hace referencia en el artículo 14.2 y 14.3 de la presente Ley 39 de 2015 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. Esto es, ¿qué veíamos en el artículo 14.2 y 14.3? ¿Me sabrías contestar en este momento? Ponte a prueba, piénsalo un segundito y ahora te doy la respuesta. ¿Qué vimos ahí? Pues muy sencillo. Lo que vimos fueron aquellas personas que estaban obligadas sí o sí a relacionarse electrónicamente con la administración pública, ¿vale? Es decir, que si hay alguna persona de las que figuran en el apartado, en el artículo 14.2 o 14.3, las cuales están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración pública y no presentan la solicitud de forma electrónica, no, sino que lo hacen presencialmente, las administraciones públicas les van a decir, oye, subsana este defecto, preséntalo electrónicamente, por lo que tienes la obligación de hacerlo de forma electrónica. No cabe la posibilidad de que me lo presentes presencialmente, ¿vale? Entonces tú tendrás que presentarlo electrónicamente. Por ejemplo, una sociedad, una persona jurídica, presenta una solicitud a la administración pública de forma presencial. No puede hacerlo, por lo que vimos en el artículo 14.2. Por lo tanto, tendrá que hacerlo de forma electrónica, ¿vale? Y la administración le requerirá para ello. Y ojo, porque lo más importante, tanto en la teoría como en la práctica, de este apartado cuarto del artículo 68, sin duda es lo que viene justo después. Sin duda es esta frase que paso a subrayar en este momento. Nos dice que a estos efectos se va a considerar como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Es decir, que aquel primer momento en el que presentas de forma presencial no sirve. No sirve. Solamente se va a entender que se ha presentado en el momento en el que hayas realizado la subsanación. Si, por ejemplo, tenías que presentar una solicitud antes del 1 de abril del año 2022, si presentas el 15 de marzo una solicitud presencial entre que te requiere la administración para que subsane ese defecto y no presentas el 3 de abril del año 2022 ya de forma electrónica, se te ha pasado el plazo. Se te ha pasado el plazo, ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Vale? Tenías el plazo hasta el 1 de abril. ¿Lo presentaste antes? Sí, pero de forma presencial cuando tú estabas obligado a hacerlo de forma electrónica. Por lo tanto, no se va a tener en cuenta esa primera presentación presencial. ¿Vale? Solamente la fecha de la subsanación. Así que mucho cuidado y es muy importante sabernos estos artículos, el artículo 14, para saber los obligados a relacionarse electrónicamente con la administración pública, a lo cual ya lo he explicado en anteriores videoclases y a lo cual me remito íntegramente a todo lo que vimos. Pero veis cómo es muy importante entender todos los primeros artículos para luego entender el resto del procedimiento. Hay mucha gente que solamente le entra a partir del título cuarto de la ley 39 de 2015 y el resto ni se lo mira. Porque dice, oye, si solamente me entra a partir del título cuarto, ¿para qué me voy a estudiar los tres primeros? Pues ¿para qué te vas a estudiar los tres primeros? Precisamente para que no te pasen cosas como estas y te encuentres perdido, ¿vale? Entonces, si por lo que sea has llegado a este tipo de vídeos y has empezado simplemente desde el título cuarto, el mejor consejo que te puedo dar es que acudas a los primeros también para entender un concepto general y un concepto de todo lo que hemos estudiado hasta el momento, de toda la Ley 39 de 2015, ya que la considero importantísima. ¿Vale? Considero importantísimos esos primeros artículos para entender el resto de la materia. Bien, aclarado esto, último artículo, me estoy enrollando mucho en la clase de hoy, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Pero bueno, espero que quede claro todo. Artículo 69, último artículo de la videoclase de hoy, de la parte número 15. Vamos a hablar de la declaración responsable y de la comunicación. Conceptos interesantísimos donde los haya. Así que vamos a ver si los entendemos a la primera y no queda ningún tipo de duda después de esta explicación. Artículo 69.1, lo que veremos son las declaraciones responsables, quizá lo más importante de todo el artículo, y en el apartado segundo lo que veremos serán las comunicaciones como tal. Bien, sencillito. ¿Qué es una declaración responsable? Seguramente hayamos oído ese término en numerosas ocasiones, pero ¿sabemos realmente lo que es? Lo vemos en ese apartado primero del artículo 69 que nos dice: a los efectos de esta ley se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad, luego veremos qué tipo de responsabilidades puede tener, pero el documento que manifestamos bajo nuestra propia responsabilidad, lo siguiente. 1. Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. 2. Que dispone de la documentación que así lo acredita. 3. Que lo pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida. Y 4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Un ejemplo que os puedo poner. Cuando nosotros nos presentamos a unas oposiciones, pues esas oposiciones pues pueden tener una titulación mínima exigida, que puede ser, por ejemplo, la ESO, bachiller o un título de grado o licenciatura. Pues imaginemos que nosotros tenemos esa titulación de la ESO y cabe la posibilidad, bueno, hay dos opciones principales. Hay algunas oposiciones en las que tienes que presentar desde el momento en el que haces la solicitud de iniciación del procedimiento, tienes que presentar ya directamente todos los documentos acreditativos de que tienes esa titulación. Y hay otra posibilidad de que marques simplemente una X en la casilla donde diga, sí, yo tengo la titulación de educación secundaria obligatoria. Y ya está, y luego lo firmas.
Ahí, si estás en esta segunda opción, estás realizando una declaración responsable. Estás diciendo, oye, manifiesto, bajo mi responsabilidad, que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad. Es decir, que cumplo con esos requisitos y que tengo esa titulación de la ESO. Que dispongo de la documentación que así lo acredita, porque dispongo de la titulación que me dieron en su día. Que la puedo poner a disposición, o que la voy a poner, mejor dicho, a disposición de la administración cuando sea requerido para ello. Y en este último caso no tendría mucho sentido, pero que me comprometo a mantener el cumplimiento de esas anteriores obligaciones durante todo el tiempo inherente al reconocimiento o al ejercicio. Este último tendría más derecho, más sentido, si por ejemplo sería el derecho que se puede tener pues, en una solicitud de una beca, en la que dices, pues sí, me comprometo a seguir estudiando este curso durante todo lo que termine, durante todo el tiempo que está establecido, durante todo el año académico. Entonces te comprometes a seguir estudiando, ¿vale? Entonces, esos 4 requisitos de la declaración responsable son básicos e importantísimos, ¿vale? Los memorizamos. No solamente consiste en entender, que es lo principal, lo que yo siempre os recomiendo, pero en este caso también memorizarlos para que no se nos olvide ninguno de ellos. Y además nos dice que los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Ya os digo, hay muchas veces que en la propia solicitud viene y tú únicamente tienes que marcar una X y firmarlo. Pero si no, también cabe la posibilidad de que tú hagas una declaración responsable, que la pongas por ejemplo por ordenador y luego la firmes, y entonces en ese caso tiene que quedar de manera clara, expresa y precisa que cumples todos los requisitos, que lo pondrás a disposición de la administración, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en el párrafo anterior. Y las administraciones, ya que hemos dicho aquí que vamos a poner a disposición de la administración cuando no sea requerido, pues la administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportar ese documento. Es decir, si por ejemplo, continuando con el ejemplo que veníamos diciendo, nosotros no hemos presentado todavía la titulación de la ESO, pero nosotros lo tenemos y lo hemos puesto así en la X del formulario, pues la administración pública nos puede decir en cualquier momento, no solamente al final del procedimiento, no, en cualquier momento, oye, preséntame esta titulación, que la quiero ver. Y nosotros tenemos la obligación de presentar. Si no lo hacemos, ya veremos luego las responsabilidades en el apartado cuarto de este artículo 69. Bien, en el apartado segundo, ¿qué nos dice? Vamos a hablar, como os decía, de la comunicación. En el apartado primero hemos visto la declaración responsable, pues en el apartado segundo lo que vamos a ver es la comunicación. ¿Qué es? Mucho más sencillo de entender. Nos dice, a los efectos de esta ley se entiende por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Es decir, simplemente damos nuestros nombres, apellidos, DNI, nos identificamos con el fin de iniciar una actividad o ejercer un derecho. En este sentido, no hay que cumplir todos los requisitos de la declaración responsable, sino que simplemente con identificarnos bastaría. Por eso os digo que es bastante más sencillo de entender. Y a partir de este apartado tercero lo que vamos a ver son prácticamente disposiciones comunes a ambos, tanto para la declaración responsable como tanto para la comunicación. Nos dice en el apartado tercero que las declaraciones responsables y las comunicaciones van a permitir el reconocimiento o el ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de su presentación, desde que nosotros presentemos esa declaración responsable o esa comunicación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. Es decir, sin perjuicio de que la administración pública pueda comprobar si nosotros cumplimos todos los requisitos para ello. Y en caso de que no los cumplamos, pues nos puedan ya quitar de ese inicio, quitar de esa actividad o del ejercicio de ese derecho y además de ello recaer en las responsabilidades pertinentes. ¿Vale? Entonces, nosotros podremos iniciar esa actividad
o podremos ejercer ese derecho desde el momento o desde el día en el que presentemos una de las dos cosas, o la declaración responsable o la comunicación. Y no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Aquí quiero remarcar la comunicación, quiero remarcar lo que veis en azul. Os he dicho que aquí vamos a ver unas disposiciones generales para los dos, pero bueno, aquí hay una excepción. Solamente la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad. Cuando se trate de una declaración responsable se tendrá que presentar siempre antes y desde ese mismo día se podrá hacer a posteriori. Sin embargo, en la comunicación y siempre y cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente, se podría presentar en un plazo posterior. ¿Vale? Repito, solamente la comunicación y siempre y cuando la legislación, la ley correspondiente lo prevea expresamente, se podría presentar en un plazo posterior. La declaración responsable, nunca. ¿Vale? Importante. Y ahora vamos con la chicha, vamos con la amiga, vamos con lo más relevante de este artículo 69, el apartado cuarto, que nos dice lo siguiente. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación o, ojo, la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos y sin perjuicio de las responsabilidades que ahora os voy a comentar. Es decir, que si nosotros mentimos u omitimos algún dato de carácter esencial a la hora de tener en cuenta esa declaración responsable o a la hora de tener esa comunicación, o si una vez que nos ha requerido la administración pública para presentar los documentos pertinentes no los presentamos, ojo a esto, porque va a determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho de actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, tal y como se adelantaba hace un momentillo. Y todo ello, además, se le puede imponer a esa persona, nos pueden imponer la administración pública, responsabilidades penales, civiles o administrativas. Es decir, podríamos incluso estar incurriendo en un delito. ¿Vale? Un delito sin responsabilidad penal, o podrían pedirnos también daños y perjuicios por vía civil o incluso por vía administrativa. ¿Vale? Recaeríamos o podríamos incurrir en responsabilidades penales, civiles o administrativas en caso de que mintamos, falseemos, omitamos algún dato de carácter esencial o no presentemos esos documentos cuando la administración nos lo requiera. ¿Vale? Importante. Y asimismo, la resolución de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley. Todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. Es decir, que no solamente nos pueden decir, oye, a partir de ahora pues se imposibilita continuar con ese procedimiento, ¿vale? Con ese derecho, con esa actividad que estabas ejerciendo a través o gracias a la declaración responsable o a la comunicación. No solamente eso, y no solamente podremos incurrir en responsabilidades civiles, penales y administrativas, sino que además de ello nos podrían poner dos cuestiones más. La primera sería que nos obliguen a restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, si nosotros hemos solicitado una beca y hemos declarado bajo nuestra responsabilidad que estábamos cobrando menos de 1.000 euros mensuales, pues bueno, si luego resulta que estábamos cobrando más,
y nos han dado esa beca, pues nos podrán obligar a restituir, a pagar todo lo que hemos cobrado, ¿vale? Cuando no deberíamos haberlo hecho. No solamente a eso de restituir, sino que además de ello, y como nos dice aquí, nos podrían imponer como una especie de sanción diciendo que nos van a imposibilitar instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo determinado por la ley. Es decir, que no volvamos, por ejemplo, a poder pedir una beca en la comunidad autónoma X durante un tiempo, ya que se entiende que hemos hecho un fraude, que hemos omitido una información, que hemos falseado, y por lo tanto, pues esa sería un poquito la sanción que también nos podrían imponer con independencia, ya os digo, de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y el resto de cuestiones que hemos visto en el apartado cuarto. Como veis, aquí hay mucha amiga, hay mucha salsa, es uno de los artículos más importantes de todos los que hemos visto en esta videoclase, ya que todo tipo de sanciones pues son muy fáciles que nos puedan preguntar de cara al examen. Pero dicho esto, solamente nos quedan dos apartados para terminar con este artículo 69 y para terminar con la videoclase de hoy, por lo que sin más preámbulos vamos a proceder a verlos y nos dice en el apartado quinto que las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesibles a los interesados. Es decir, que nosotros podremos meternos en la sede electrónica, podremos acudir a la administración pública competente y recibir un modelo por el cual realizar la declaración responsable o la comunicación que sea pertinente para iniciar ese procedimiento, para iniciar esa actividad o el ejercicio de un derecho. ¿Vale? Sencillito. Y aquí, más sencillo todavía, si cabe, es lo que viene en el apartado sexto, en el último que vamos a estudiar en la videoclase de hoy, que nos dice que únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. Es decir, que la administración pública única y exclusivamente nos podrá requerir que presentemos o bien una declaración responsable o bien una comunicación. Jamás nos puede pedir que presentemos ambas en un mismo procedimiento o para el ejercicio de un mismo derecho o actividad. Bien, pues aclarado esto, terminamos la videoclase de hoy. En la videoclase anterior, en la parte número 14, vimos los procedimientos iniciados de oficio. En esta parte 15 hemos visto los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. Y en la siguiente videoclase, en la parte número 16, nos centraremos en la ordenación del procedimiento. Por lo que, si no quieres perderte nada y si te gusta este tipo de contenido, te animo a que te suscribas al canal de forma completamente gratuita, a darle un me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, a activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo esa parte número 16 y sobre todo, y lo más importante, a compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta pedazo de comunidad que estamos creando pueda seguir creciendo. Dicho esto, no te olvides de que en la primera línea de la descripción tienes el enlace a mi Patreon, donde tendrás también contenido exclusivo. Y en la segunda línea de esta descripción te dejaré un vídeo explicando en qué consiste este tipo de contenido exclusivo. Así que nada, nos vemos la semana que viene con una nueva videoclase. Nos vemos la semana que viene con la parte 16 de este curso online sobre la Ley 39/2015. ¡Hasta la próxima!